Muy buenas tardes a los presentes directamente, ya se lo he dicho, y a los que nos escuchan por los medios estos audiovisuales que tanto me han hecho sufrir para la organización de esta jornada. Pues es una satisfacción haber podido tener ayer a las personas que asistieron a intervenir en las exposiciones y intervenir también indirectamente desde sus propios países, porque para mí poder difundir la personalidad, el carácter, el modo de ser y la extraordinaria sabiduría de mi colega y amigo, perdónenme porque es que casi me diría que me emociono de recordarlo, Pablo Pérez Tremps, es una satisfacción. Ayer lo dedicamos a el Pablo Pérez Tremps académico. No quiere decir que los que hoy están aquí no sean académicos. También lo son, pero lo van a hacer desde la perspectiva de la dimensión judicial de Pablo Pérez Tremps como miembro del Tribunal Constitucional Español, y que es en la que en buena medida están hoy aquí los que van a intervenir. Ayer era más el tema, la dimensión doctrinal, la formación y las publicaciones de Pablo Pérez Tremps. Hoy les vamos a hablar más de la dimensión jurisdiccional del Pablo Pérez Tremps. Nos acompañan numerosos miembros del Tribunal Constitucional, incluso alguna presidenta del Tribunal Constitucional, y va a intervenir también algunos colaboradores del Tribunal Constitucional que participaron directamente en la redacción, en el estudio, en los comentarios a los casos que se planteaban ante el Tribunal Constitucional. Llegado a este punto, voy a abreviar para que no se alargue demasiado la sesión, pero permítanme que les adelante que las personas que van a intervenir están particularmente cualificadas para hablar del Tribunal Constitucional. Desde María Emilia Casas, presidenta en su periodo del Tribunal Constitucional, como otros varios magistrados e incluso también algunos colaboradores del Tribunal Constitucional como letrados, como asesores, que también por esa razón contribuyeron a conocer y a difundir la obra y la sabiduría de Pablo Pérez Tremps. Y la primera de ellas, quizá el que más relevancia tiene, es el magistrado Pascual Sala Sánchez, que durante su periodo de plena actividad ocupó numerosas dimensiones del tema jurisdiccional, fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, fue presidente del Tribunal de Cuentas, pero sobre todo, para lo que a nosotros nos interesa, presidente, e incluso añadiría por lo bajini, amigo de Pablo Pérez Tremps, porque se convirtió en un colaborador casi fraternal, a pesar de la distancia de edad. Fue un excelente colaborador y amigo de su paso por el Tribunal Constitucional. Me refiero al magistrado don Pascual Sala Sánchez, al que, desgraciadamente, después de haberme primero dicho que no quería faltar a un homenaje a Pablo Pérez Tremps, una
un último problema se le ha planteado para no poder estar hoy aquí, pero me ha dejado escrito una carta que me ha pedido que sea con la que comience la intervención del estudio, análisis, comentario de la obra de Pablo Pérez Tremps en el terreno jurisdiccional dentro del Tribunal Constitucional. Me dice en su carta, que me ha pedido explícitamente que la lea, no es larga: querido Luis, siento de verdad no poder asistir al acto que tenéis programado para el día 27 de abril próximo, en recuerdo de Pablo Pérez Tremps como magistrado constitucional. Ese día tengo comprometida una conferencia en la Facultad de Derecho de Ciudad Real sobre mediación extrajudicial que me hace imposible asistir y poder estar con vosotros. Para mí, la figura y la personalidad de Pablo como excelso jurista, y esta expresión no es una loa al uso, sino una auténtica realidad, y como persona y amigo, ha sido siempre una de las vivencias más gratas que he podido disfrutar, Como magistrado constitucional, nuestro común amigo Pablo realizó durante los 9 años en que desempeñó ese cometido una labor importantísima, no solo por la forma en que abordó los problemas en que tenía que intervenir, sino también por su anterior conocimiento del Tribunal Constitucional y su conciencia de la fundamental función que a éste le venía atribuida como supremo intérprete de la Constitución. Puedo asegurar que todos los magistrados disfrutaron de la ciencia y la conciencia de Pablo Pérez Tremps, y también que él mismo encontró en el Tribunal Constitucional, al igual que en la cátedra, sus mayores satisfacciones personales y profesionales, independientemente de su acusada y decidida defensa de las interpretaciones más justas, completas y progresistas que se han hecho de los derechos fundamentales y las libertades públicas de nuestro país, en lo relativo a la facilitación de las formas de convivencia de la ciudadanía en el Estado autonómico, los mismos que la Constitución diseña. Y todo ello con el apoyo de los magistrados que con él compartimos los mismos criterios de progreso y satisfacción. Nuevamente os ruego me dispenséis mi asistencia en este merecido acto de recuerdo a Pablo Pérez Tremps, que entiendo no debe ser el último y que, por el contrario, debe reiterarse por ser de estricta justicia. Recibe un fuerte abrazo, querido Luis, y transmítelo también al resto de los asistentes. Pues bien, después de esta entrañable y autorizada intervención sobre el papel del profesor y magistrado constitucional Pablo Pérez Tremps, yo voy a proceder a ir dando la palabra a los diferentes participantes, comenzando por la que en su momento fue presidenta del Tribunal Constitucional, doña María Emilia Casas. Pues muy buenas tardes a todas las personas que están aquí y a las que están conectadas para participar en este merecido homenaje a Pablo Pérez Tremps. Yo quiero señalar, la verdad es que es contradictorio lo que voy a decir, porque quiero señalar mi satisfacción de estar aquí y no tengo ninguna satisfacción por el acto que se hace, porque estaría mucho mejor que Pablo estuviera con nosotros y no tuviéramos que hacerle este homenaje, pero tengo esa satisfacción porque no pude participar en el anterior que le hizo la Universidad Carlos III de Madrid como consecuencia del fallecimiento de un familiar el mismo día y ni tan siquiera pude excusar mi presencia. Por tanto, el profesor Aguiar me ha dado una segunda ocasión para poder homenajear a Pablo Pérez Tremps. Yo tendría muchas cosas que decir de Pablo, voy a hablar de él como magistrado del Tribunal Constitucional, pero como persona, porque es absolutamente inseparable.
Pablo ejerció la función constitucional como era Pablo, ¿no? Creo que fue también un catedrático de Derecho Constitucional como era Pablo. Creo que ha dirigido a sus discípulos tal como era y que se ha relacionado con sus mayores y sus amigos tal como era. De manera que es absolutamente inseparable la manera de ser de Pablo Pérez Trens y su ejercicio de la jurisdicción constitucional. En todo caso, lo ha dicho Pascual Sala en su carta, Pablo llega al Tribunal Constitucional en el año 2004, nombramiento en la renovación del tercio correspondiente al Gobierno, y llega, claro, como un constitucionalista reputadísimo y que además tenía una obra especializada en la jurisdicción constitucional. No era un constitucionalista que había trabajado otros temas, sino que es que su tesis partió de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, de manera que era un teórico de la jurisdicción constitucional. Yo esta experiencia la viví también con Pedro Cruz, ¿no? Porque Pedro Cruz era un gran conocedor de la justicia constitucional, ¿no? Pablo era un gran conocedor de la justicia constitucional. Todos los constitucionalistas, no voy a dejar a nadie fuera, con los que he tenido la fortuna de compartir el ejercicio de la jurisdicción constitucional, eran grandes conocedores de la jurisdicción constitucional. Pero en estas dos personas, esa unión del estudio con el ejercicio práctico de la función, creo que ocupó un lugar muy relevante, siendo dos personas muy distintas de manera de ser y, por tanto, transmisoras también de manera distinta de sus conocimientos de la jurisdicción constitucional. Yo a Pablo le había conocido en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Creo recordar, ayer haciendo un recordatorio para esta intervención, me dices los minutos, si eres tan amable, pues recuerdo haber estado en una comisión que se enjuiciaba el premio extraordinario para la tesis doctoral de Pablo Pérez Trens, y también creo recordar que estaba Pablo Santolaya, que competían los dos en aquella. Y luego, pues, le conocía de años antes, cuando era estudiante. Yo estaba también en la Facultad de Derecho, y él además había sido letrado del Tribunal Constitucional. Creo que este es un dato también muy importante, y ahí había trabajado mucho con quien fue mi marido, ¿no? Por tanto, yo tenía una relación personal con Pablo Pérez Trens, y cuando conocí el nombramiento, pues supuso una inmensa alegría, Pero intentando no proyectar valoraciones personales, que en mi caso es difícil porque es inseparable la persona de Pablo de su ejercicio de la jurisdicción constitucional cuando hay una relación de amistad por medio, voy a intentar con objetividad, sin prescindir de mi subjetividad, por supuesto, hacer un recordatorio de Pablo en el Tribunal Constitucional como magistrado del Constitucional durante 9 años, porque como yo tuve un alargamiento indebido, no, más que indebido, ¿no? No, es que me parece tremendo no respetar las instituciones y los plazos, y esto tengo que decirlo siempre que tengo ocasión de hacerlo, ¿no? Entonces, el mandato es 9 años, es lo que dice la Constitución, y eso es lo que hay que cumplir, ¿no? Yo tuve 12, pero claro, tuve 9 con Pablo Pérez Trens, desde el año 4 hasta enero del 11, en el que yo salí, y fueron unos años pues muy intensos, porque los asuntos que resolvimos fueron todos de una gran intensidad, pero sobre todo cuando llegó el Estatuto de Cataluña, la impugnación del Estatuto de Cataluña, y asistimos a un rosario de recusaciones que a él le afectó injustamente. Yo, desde luego, tengo la satisfacción del voto particular de aquel auto, que me pareció que la jurisdicción constitucional española no se podía permitir, y desde luego, cuando me despedí en el Tribunal Constitucional, señalé la necesidad de reformar no la Constitución, pero sí la ley orgánica del Tribunal Constitucional en serio, con un proyecto serio, donde desapareciera esa posibilidad de recusación, ¿no? Que está muy limitada en Italia, es casi desconocida en Alemania,
por lo que suponen una jurisdicción de control de ley, con un elemento además tan alejado como haber ejercido la función intelectual que le caracterizaba como constitucionalista acerca de la actividad exterior de las comunidades autónomas. Si alguien no se puede pronunciar sobre esto, pues verdaderamente, en fin, creo que esto explica, no quiero utilizar calificativos gruesos, pero una decisión de imposible fundamentación, ¿no? De aberrante, arbitraria en la fundamentación, y todo lo que diga me quedaré corta, porque además creo, volviendo al plano personal, que Pablo sufrió con aquella decisión, sufrió por aquella decisión, y esto quiero señalarlo, y además quiero entonar un mea culpa en la parte que nos corresponde a los que no pudimos evitar. No fue bastante con el voto particular, tenía que haberse evitado aquello. Bueno, Pablo llega con la alegría que le caracterizaba. Yo tengo que contar una anécdota. Cuando él es nombrado, era un sábado, estaba en el mercado comprando, y me suena Pablo y digo: hola Pablo, bueno, enhorabuena y tal, llamo para decirte que tienes mi voto. Llamo para decirte que tienes la primera persona, Pablo Pérez Tens, ¿no? Entonces, bueno, esto indica también esa relación personal que existía, ¿no?, entre los dos. Pero quiero abandonar, insisto, este terreno personal y hacer mi recordatorio de su ejercicio de la función constitucional. He visto, antes de venir aquí, solo me he limitado a tomar el dato de cuántas sentencias fue ponente, porque quería buscar el número de votos particulares que firmó Pablo Pérez Tens, y fue ponente de 239 sentencias y autos, y autor de 39 votos particulares a sentencias y 9 autos. Por supuesto, 39 más 9, 48, no se puede calcular para saber el porcentaje de disenso respecto de las sentencias de las que fue ponente, sino de la totalidad de las sentencias producidas por el Tribunal Constitucional. ¿Y esto qué indica? Pues un bajísimo nivel de oposición, Y entonces, a sensu contrario, tenemos que entender que se vio reflejado en la mayoría de la jurisprudencia constitucional, o si no se vio reflejado su opinión en la mayoría de las sentencias de autos del Tribunal Constitucional, no fueron temas que para él fueran decisivos como para emplear el instrumento del voto particular, porque las conversaciones con Pablo pues eran sobre los modelos de ejercicio de la jurisdicción constitucional, y yo muchas veces hablé con él de las ventajas e inconvenientes que tenía el modelo italiano, donde sabemos que no está permitido el voto particular y que necesariamente hay que alcanzar consenso, o el modelo portugués de voto vencido, como el nuestro, ¿no?, que él señalaba pues que tiene una tendencia al exhibicionismo, a la mínima oposición o al mínimo contraste, pues utilizar un instrumento que, según él, había que saber utilizar muy correctamente. Creo que aquellas conversaciones se repitieron más de una vez, tanto con otras personas en mi despacho, en el suyo, como en los seminarios que en mi época, no sé, ahora está aquí José Miguel Sánchez Tomás y nos podrá decir si se siguen haciendo o no, en los seminarios de letrados que se hacían en mi época. No se hacen, pues una lástima, porque verdaderamente era una tarea verdaderamente importante, donde los magistrados nos beneficiábamos muchísimo del saber de los letrados, y creo que de nuestras reflexiones también los letrados, o sea, que era una correspondencia, un intercambio de opiniones sobre los problemas al día de la jurisdicción constitucional de España, comparadamente con otras jurisdicciones, que eran absolutamente enriquecedores. Y esto los puso muchas veces Pablo también en esos seminarios. Por tanto, yo diría que fue un intérprete de la Constitución que entendió lo que era el disenso y la mayoría, ¿no? Me parece que esto es un dato muy relevante que se acomoda mucho a su personalidad, lo cual no significa que Pablo no tuviera
principios absolutamente fijos y que no podía saltar. Esto está en los votos particulares, pero realmente era un hombre con el que el consenso podía hacerse a partir de una racionalidad compartida. A partir de una racionalidad compartida y estableciendo lo importante frente a lo menos importante o a lo irrelevante, ¿no? Es decir, Pablo nunca hizo un voto particular, en lo que yo recuerdo, por una frase de la sentencia, sino por la decisión de la sentencia. Él, pues una norma en blanco, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito penal sobre armas, y decía, pero ¿no veis que es una norma en blanco? Tengo que hacer el voto particular porque es una norma en blanco, entonces no cubre el principio de legalidad. Tenía que ser una cosa gruesa, que su opinión fuera claramente contraria a la de la mayoría, porque él entendía que la mayoría no interpretaba correctamente la Constitución. Pero no empleó el voto particular para lucirse, para añadir, para criticar una frase. Hizo una utilización muy medida del voto particular. Yo soy deudora de su gran curiosidad intelectual y quiero señalar que Pablo tenía un modo de deliberar muy especial. En los 9 años que compartimos, Pablo era el primero que hablaba. En la sala, yo compartí sala con él y compartí pleno. Entonces, la composición del órgano se hace de más joven a mayor, excepcionando los criterios de edad, la posición institucional. Por ejemplo, la presidenta pues, es la última que habla, el vicepresidente o la vicepresidenta al lado, pero Pablo en los 9 años estaba enfrente de mí, en la otra punta, e iniciaba el debate, ¿no? Y esa iniciación del debate es importantísima, porque sitúa el tema en sus términos, ¿no? Y Pablo tenía una clarividencia absoluta para situar el tema donde estaba. No se perdía por las ramas tampoco para hacer esto, sino que decía, los problemas de este asunto son esto, esto y esto. Y yo creo que la jurisdicción constitucional española tiene que estarle agradecidísima de haber permitido unas deliberaciones en su sitio, empezando por donde había que empezar y centrando los problemas donde había que centrarlos y sabiendo diferenciar, como en sus votos particulares, lo importante de lo accesorio. Creo que tanto en su modo de deliberar como en su modo de hacer sentencias, como en su modo de ser discrepante, Pablo siempre diferenció lo importante de lo irrelevante, de lo accesorio. Supo transigir con lo irrelevante y lo accesorio y no transigió con sus ideas esenciales. Creo que es un ejemplo de magistrado constitucional. Quiero señalar a mí como elementos muy importantes en Pablo en aquellas deliberaciones es que siempre conjugó la perspectiva social de la cuestión con el análisis científico, con el análisis jurídico constitucional, con el análisis incluso meticuloso desde el punto de vista jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta la vertiente social, ¿no? Si fue ponente, recuerdo, de una sentencia sobre concesión de licencias para retransmisión de partidos de fútbol, y aquello recuerdo cómo lo planteaba a Pablo, que decía, esto supone estos efectos sociales, ¿no? Supone pues que esta licencia es para el mismo grupo y en consecuencia no va a haber competencia entre los grupos, y luego hacía el análisis desde la Constitución, no solo hacía la perspectiva social, pero siempre razonó y argumentó sobre la realidad social, lo que llamaba el presidente Tomás y Valiente el conflicto político-jurídico de toda demanda constitucional, ¿no? Pues él reflexionó sobre el conflicto político y jurídico, pero nunca presentó los temas desnudamente, como si aquello no tuviera que ver con la realidad. Desde la cuestión mínima a la cuestión más importante, siempre enmarcó el conflicto en la realidad. Luego quisiera decir muy brevemente que era una persona extremadamente vital, que nunca se venía abajo por la carga de trabajo. Si yo estaba pues con una cierta preocupación por algo, visitaba a Pablo y enseguida el ánimo subía, porque Pablo decía, no te preocupes, que
haremos tal cosa o dejaremos de hacer. Voy terminando, pero quiero decir esto que es muy importante para mí. Y esa vitalidad fue siempre compañera, nunca fue incompatible con una dedicación sin límites a la jurisdicción constitucional. Pero esa dedicación sin límites nunca le restó alegría a Pablo, no le convirtió en una persona apesadumbrada por la carga de trabajo, sino que la ejerció siempre con una alegría enorme. Y la última cuestión a la que quiero aludir de cómo recuerdo yo a Pablo Pérez Cerens es que la llaneza en su exposición, era una persona rápida, era una persona directa, era siempre también compatible con su finura intelectual. Yo creo que esto es lo que describe realmente a Pablo. Era un gran conocedor de la materia jurisdicción constitucional, siempre aunó el aspecto teórico al aspecto práctico, era finísimo jurídicamente en su análisis, intelectualmente hablando, pero esto lo decía con una llaneza que había que escucharle en aquellas deliberaciones, es decir, que no era un lenguaje abstruso, ni daba 80 vueltas, sino que iba absolutamente directo con una gran llaneza, yo creo que esa es la palabra, pero eso no ocultaba su finura intelectual. Y luego yo quiero decir, en gallego, perdón, voy a utilizar una palabra gallega, se dice teimas, y teimas es, como diré en castellano, pues obsesiones, ¿no? Anda, que teima tiene este, pues tenía sus teimas, ¿no? Entonces, ¿qué teimas tenía Pablo Pérez Cerens de la jurisdicción constitucional? Pues la necesidad de distinguir el amparo del 43 del 44. Era una cosa verdaderamente... Y entonces empezaba, como él abría turno, decía, ¿estamos ante un amparo del 43 o del 44? Porque, claro, el amparo del 44 al final cubre todo, porque como el 43 tienes que agotar la vía, pues te decía, pero no te olvides que debajo está el INS, y entonces hay que llegar a anular o a conservar aquella decisión. Entonces, importantísimo saber, bueno, luego vino la reforma del 7 y modificó los plazos para el 43 y 44, 20 y 30 días, pero él antes de eso tenía aquella pureza en el amparo, ¿no? Porque él además tiene un libro sobre el recurso de amparo y era un gran experto en el recurso de amparo. Luego, tenía otra teima con la largueza de las sentencias. Decía que no se podía consentir unas sentencias tan largas, que no, y traía jurisprudencia del Conseil de francés, Conseil Constitucional francés, decía, ¿veis? Esto es intolerable, ¿no? Todo este fundamento queda en un párrafo. Y entonces yo a veces le decía, pero Pablo, tú traes sentencias largas, Y entonces me decía, no me digas eso, porque yo estoy convencido que eso tuvo el sentido, decía, del tribunal primero, incluso del tribunal segundo, que tuvo que enseñar, pero nosotros ya estamos en otra fase y en consecuencia hay que resolver lo que hay que resolver, sin el introito de, como dijimos no sé dónde, como dijimos no sé cuándo, hay que centrar el tema, ¿no? Y esto era una y otra vez, y hay que cambiar el estilo. Y la última era, que también era prueba de su meticulosidad, la cita de las sentencias que venían al caso. Porque es verdad que, en mi época, nosotros no consentimos el corta y pega, ¿no? Pero es verdad que a veces venían proyectos de sentencia con, como dijimos y una retahíla de 2 o 3 líneas, y entonces mirabas el tema y no tenía nada que ver la sentencia citada. Hubo toda una serie sobre aquel recurso inicial de reposición porque no se citaba la norma que lo amparaba, y entonces la jurisdicción constitucional habló del rigorismo y tal, y daba igual que fuera una reposición, que una casación, que una suplicación, que toda la jurisprudencia de la reposición se traía al caso, ¿no? Y esto era relativamente importante, pero en los temas gruesos, constitucionales gruesos, pues citar pues en la sentencia de Herri Batasuna para un caso que no tenía nada que ver con Herri Batasuna, por ejemplo, pues verdaderamente, y entonces él ponía especial énfasis en decir, estas sentencias que se citan aquí no vienen a cuento. Por tanto, yo creo que quiso hacer una jurisprudencia, y lo consiguió en la medida de que el órgano le dejó, una jurisprudencia muy acomodada
a cada caso. Y termino. Yo creo que la proyección internacional de Pablo también se proyectó sobre la jurisdicción constitucional, porque él se interesó mucho por los temas de la Unión Europea, que empezaban en aquel momento, que seguíamos con el canon rígido de esto es legislación ordinaria, aquí nosotros no entramos, y él cuestionó aquellos cánones en aquellos seminarios, ¿no? Y se asomó a las normas internacionales. Por tanto, esa proyección hacia el exterior que Pablo tenía la manifestó. Concluyo, Luis, perdona, a mí me parece una persona de cuerpo entero, una persona de una honestidad intelectual absoluta. Pablo nunca engañaba, jamás engañaba. O sea, le ibas a ver para ver qué opinas de esto, y lo que te decía en su despacho qué opino de esto lo mantenía en la deliberación, sin salirse para nada de esto. Es decir, que jamás dijo una cosa por otra. Si cambiaba de opinión en algo, te avisaba, o si le habías preguntado. Si no le habías preguntado, él estaba en su derecho de hacer su proceso intelectual, ¿no? Yo creo que Pablo, dentro de las dos líneas que en mi época se debatían, y que creo, José Miguel lo podrá decir ahora menos, sobre la jurisprudencia de ponente versus jurisprudencia del órgano, fue un gran defensor de la jurisprudencia del órgano, no de la jurisprudencia de ponente. Defendió la colegialidad en la toma de cualquier decisión, desde la admisión hasta, desde luego, el control de la ley. Y a mí me parece que esa honestidad intelectual imprimió el ejercicio por Pablo de la jurisdicción constitucional, hasta el punto de que el episodio triste que he señalado de la recusación, él mostró su oposición a aquel auto y el daño que ese auto le había hecho, porque era una persona sin dobleces, una persona absolutamente dedicada, ejemplar en todos los años en que ejerció la jurisdicción constitucional, y una persona que supo enlazar su conocimiento de la jurisdicción constitucional como constitucionalista y de otras jurisdicciones constitucionales con el trabajo del tribunal. Como fue un defensor, y acabo definitivamente, de la colegialidad, pues no le dejamos lo de las sentencias cortas, y entonces se acostumbró también él mismo. Algunas cosas no pudo realizar, pero algunas cosas sí las realizó. Y desde Pablo Pérez, vamos, en mi época, no puedo decir ahora, la diferencia entre un amparo del 43 y un 44 es por lo que se empezaba. Eso era el ABC. Ahora no sé si, hombre, sé que lo distinguen, eso por supuesto no lo dudo, pero que no sé si esa diferencia se hace. Y desde luego participó muchísimo en la reforma de la Ley del 7 sobre el recurso de amparo. Fue una verdadera maravilla compartir la jurisdicción constitucional con Pablo Pérez. Perdona el exceso. Muchas gracias, María Emilia, doctora Casas Bahamonde. A continuación tiene la palabra doña Elisa Pérez Vera, que también compartió con María Emilia y con Pablo Pérez Trens esa dura etapa del Tribunal Constitucional, y que tanto daño terminó haciendo a la jurisdicción constitucional en España. Buenas tardes, tanto a los presentes como a los... Aquí. Creí que estaba encendido. Buenas tardes, lo repito, a los presentes y a los que están conectados con esta red. La verdad es que la intervención de María Emilia Casas me ha puesto difícil hablar del Pablo, magistrado del Tribunal Constitucional. Creo que ha hecho una perfecta síntesis de mucho de lo que pensábamos y pensamos quienes tuvimos la suerte de convivir con Pablo Pérez Trens en el Tribunal Constitucional. Yo conocí a Pablo Pérez Trens personalmente en el mes de junio de 2004, es decir, el día de su toma de posesión como magistrado del Tribunal Constitucional. Hasta ese momento nunca habíamos coincidido, y mira que en Madrid es fácil en determinados
ámbitos el encontrarse. Yo no había coincidido nunca con Pablo Perestrén, del que, sin embargo, tenía referencias. Eso sí que no nos falta en Madrid. Las referencias siempre las tenemos. La primera referencia era, no siendo, como no soy, constitucionalista y no perteneciendo a la familia constitucionalista, la referencia eran rasgos bastante gruesos. El primero era evidente, su juventud. Pablo llegó al Tribunal Constitucional con menos de 50 años, con 48 años, si no me equivoco, cuando en el tribunal la edad media de los magistrados se acercan más a la setentena que a la sesentena, están más cerca de los 70 que de los 60, la verdad es que Pablo, por muchos motivos, era una bocanada de aire fresco. En segundo lugar, sí que conocía lo mucho y bueno que había escrito sobre el Tribunal Constitucional, con lo cual me permitía abrigar grandes esperanzas de que su contribución a la doctrina constitucional sería positiva y decisiva. Y, en tercer lugar, todo el mundo alababa su talante progresista y conciliador, dos elementos que no siempre se combinan fácilmente, pero que en Pablo iban de forma natural, sin forzamiento alguno. Ciertamente no eran muchos datos, sin embargo eran suficientes para que desde el primer momento le abriera los brazos y lo acogiera como un aliado natural. Pablo era alguien que venía a ayudar, a aportar al Tribunal Constitucional al que yo quería servir con lo mejor que tenía. Muy pronto, pude comprobar que aquel juicio inicial o aquel prejuicio realmente inicial estaba más que justificado. No recuerdo el tema que se debatía, pero en un debate, no diré que acalorado, pero dentro de los cánones de los debates en el pleno del tribunal, bastante intenso, un magistrado en un momento determinado dijo que él estaba allí en el tribunal para defender a España. Y Pablo, todos nos callamos, menos Pablo. Pablo respondió: no puedo estar de acuerdo, yo estoy aquí para defender la Constitución. Y miren ustedes, no es una diferencia puramente retórica. Españas hay tantas como españoles, cada cual tiene su visión de España y los valores que quiere integrar en ese concepto de España. La Constitución, por el contrario, es un texto coherente, íntegro, en el que se incorporan valores y principios democráticos que el poder constituyente quiso incorporar. Y nuestra misión era defender la Constitución. Han pasado muchos años desde que Pablo dijo aquello, no lo he olvidado nunca y creo que lo recordaré siempre. Después vino el episodio de la recusación del magistrado Perestrén, que mejor que nadie ha evocado María Emilia Casas. Fue muy duro para todos, pero fue especialmente duro para Pablo, porque además le mantuvo alejado de un tema que ocupaba prácticamente más del 80% del tiempo del tribunal, lo tuvo alejado, dedicándose, sin embargo, al tribunal con una dedicación y con una dignidad que fue un ejemplo para todos los que convivimos con él. De hecho, cuando a mediados de 2010, el tribunal aprobó la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, todos los que estábamos implicados por activa y, en el caso de Pablo, por pasiva, en la sentencia, quedamos marcados. Yo confieso que yo me siento marcada por aquella sentencia, tanto más cuanto con el transcurso del tiempo ha resultado evidente que no sirvió para canalizar
las relaciones de Cataluña con el resto de España. Pero cuando, pasado este interregno realmente duro para todos y para Pablo, se reanudó el ritmo normal de trabajo en el tribunal, yo no sé si María Emilia Casas estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que el Pablo que se reincorporó a nuestros debates era distinto del Pablo que había sido recusado. Yo lo recuerdo más serio, más triste y más callado, cosa que en Pablo era raro, porque era una persona extrovertida con afán de comunicar y, sin embargo, sinceramente, yo lo vi más callado. En fin, todavía tuvo por delante 3 años como miembro del tribunal, en 2 de los cuales coincidí con él, porque también mi mandato, como el de la presidenta Casas, se prolongó 12 años, que no es poco en el tribunal. Fueron años especialmente fructíferos los que pudo vivir Pablo Perestrén, en el que puso todos sus conocimientos y su buen hacer al servicio de la doctrina constitucional, en la que, en sus sentencias, pese a que creía, sin duda, en la vertiente, en la jurisprudencia de órgano, en la vertiente colectiva de las decisiones, la verdad es que cuando Pablo era ponente dejaba su huella, que no sé si los estudiosos externos son capaces de percibir muy claramente, pero los que debatíamos con él, estábamos con él, sí que sabíamos que era la huella de Pablo Perestrén. No ciertamente en que sus sentencias fueran más cortas, ahí yo creo que fracasó. Fracasó él y fracasó todo el que lo intentó. Siempre recuerdo a Javier Delgado, que de vez en cuando aparecía con una decisión del Consejo Constitucional francés en una hoja y decía, esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que no lo conseguimos, nunca lo conseguimos, y creo que todos lo intentamos sin éxito, o sea, es la historia de un fracaso. En fin, yo cuando Luis Aguiar me llamó para invitarme a este acto, que le quiero agradecer, tanto la organización del acto como su invitación, porque lo mismo que la presidenta Casas, no pude asistir al anterior acto que se le hizo en la Universidad Carlos III, no pude asistir en este caso por puro miedo al COVID, estaba en Granada y no me atrevía a desplazarme a Madrid, pero, en fin, en cualquiera que sea el motivo, no estuve y lo sentí enormemente. Cuando me llamó Luis, pensé cuál era la aportación más significativa de Pablo para poderla destacar, porque en lo que tiene de su forma de hacer jurisprudencia, me referiré después, y eso no se puede individualizar en una decisión, pero sí que hay una decisión de la que fue ponente Pablo Perestrén, en la que creo adivinar, más que en ninguna otra, la visión que Pablo tenía del papel asignado a la Constitución y del papel asignado al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. Se trata de la sentencia de 2012 por la que se desestima el recurso de inconstitucionalidad por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, es decir, la llamada matrimonio homosexual, la sentencia en 198 de 2012. ¿Por qué he seleccionado esta sentencia? En primer lugar, porque, como les digo, para mí en ella se recoge, como en ninguna otra sentencia del tribunal, la visión que Pablo Perestrén tenía de la función de la jurisprudencia constitucional. Y, en segundo lugar, a un rasgo que también ha apuntado María Emilia Casas, su preocupación social y, por tanto, la importancia de un tema que tenía una repercusión en la vida diaria de muchos españoles, aparte de tener una proyección internacional indudable.
La sentencia, que como saben declara que no es inconstitucional la ley que permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, en esa sentencia se dice que el Tribunal Constitucional cuando controla el ajuste constitucional de las actualizaciones que realizan los poderes públicos, sobre todo el poder legislativo, de los principios constitucionales, cuando fiscaliza, cuando controla esa función, dice la sentencia, el tribunal dota a las normas de un contenido que permite leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico, y pongo en negrita, lo pongo yo, a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. No participé en los debates de esta sentencia, pero sí que conocí los primeros borradores elaborados por Pablo Perestrén. Por tanto, me siento autorizada a apoyar la tesis planteada por Pablo, defendida, no planteada, defendida por el magistrado Perestrén, que además logró la mayoría en el tribunal. Y es que creo que en el magistrado Perestrén había una enorme preocupación por arbitrar mecanismos que faciliten que la Constitución se acomode a la realidad de la vida moderna, como medio para asegurar su propia legitimidad. La legitimidad de la Constitución depende de que sea capaz de adaptarse a las necesidades sociales. Por eso he querido destacar esta ponencia de Pablo, esta sentencia en que Pablo fue ponente, porque para mí queda claro que, en su opinión, la Constitución, cuando intenta conformar a una sociedad, tiene que saber dar respuesta a los problemas reales de esa sociedad. No voy a entrar, porque ni es el lugar, ni tiene sentido, en la polémica de si se trata de una interpretación evolutiva o, por el contrario, de determinar el núcleo esencial de la garantía institucional. Lo que quería el magistrado Perestrén, lo que refleja la ponencia de la mayoría, la sentencia, por tanto, del órgano del Tribunal Constitucional, es ese deseo de aproximar la Constitución a la realidad, que me parece que sí que formaba parte de la esencia del magistrado Perestrén como miembro del Tribunal Constitucional. Aunque solo fuera por esto, yo creo que la importancia del legado de Pablo Perestrén en la doctrina constitucional española es enorme. Y además, y esto coincido mucho con lo que acaba de decir María Emilia Casas, todo ello lo hizo con un estilo peculiar que estoy convencida que presidió igualmente el resto de su vida. Pablo Perestrén creía firmemente en la fuerza de la razón, no en la razón de la fuerza. Exponía sus argumentos, los exponía con claridad, sin florituras, directamente, en un lenguaje llano. Exponía sus argumentos, pero a partir de ahí no se enrocaba en sus argumentos. No recuerdo que Pablo Perestrén protagonizara nunca duros enfrentamientos dialécticos en el tribunal. En este sentido, para mí, me recuerda, y parece una tontería y posiblemente lo es, me recuerda la idea que me evoca el título de esa película de John Ford, El hombre tranquilo. Yo diría que Pablo Perestrén fue el magistrado tranquilo, con una diferencia respecto del hombre tranquilo. El hombre tranquilo al final pierde los nervios. Pablo Perestrén nunca perdía los nervios porque no creía en la fuerza, ni en la fuerza bruta, ni siquiera en la fuerza bruta que te lleva a acorralar al adversario dialécticamente. Él no acorralaba a nadie, confiaba demasiado en su razón y en la inteligencia de su adversario. Por eso tal vez tiene
tan pocos votos particulares en términos relativos y está tan en línea con la doctrina que se afirmó en su época de magistrado constitucional. Yo creo que esta es una razón por la que siempre le estaré agradecida. Creo que el Tribunal Constitucional fue un lugar mejor, más sabio, más habitable durante el tiempo en que Pablo Perestrén fue magistrado. Y los que tuvimos la suerte de convivir con él, llevaremos siempre su recuerdo en nuestros corazones. Nada más. Gracias. Muchas gracias, profesora Elisa Pérez Vera, y por, sobre todo, haber mostrado con tanta claridad los grandes beneficios que acarreó al Tribunal Constitucional la participación en los debates durante el largo periodo que estuvo de juez constitucional. Algo parecido a lo que he sentido al escuchar a la profesora María Emilia. Ver desde fuera, yo como mero seguidor de la jurisdicción constitucional y de los problemas constitucionales de este país, me satisface ver la fuerza que todavía hoy tiene las palabras de la doctora en estos momentos María Emilia Casas y la doctora Elisa Pérez Vera. A continuación tiene la palabra el profesor Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Luis. Yo agradezco la oportunidad de hablar de que fue mi amigo y un colega muchos años, y saluda a los que nos están viendo en línea o de manera virtual. Bueno, va a haber bastantes coincidencias entre lo que vamos a decir todos, pero creo que eso va a ser muy bueno y es un resultado óptimo de esta reunión, porque coincidimos en el análisis. Había un triple perfil, una triple dimensión de Pablo, el Pablo académico, universitario, él no hubiera dicho académico, letrado del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional y una cuarta dimensión, un gran ser humano. Yo participé de las dos primeras muy estrechamente, porque los dos fuimos míticos penenes, aquellos penenes de la Universidad Complutense, la mítica asamblea de penenes de la Universidad Complutense, de donde salió media universidad española. Pensábamos cambiar el mundo y nos quedamos un poco lejos, pero cambiamos muchas cosas. Y Pablo era un miembro activo de aquella universidad y compañero de departamento. Los viejos directores de un departamento que entonces se llevaban muy mal, y no muy bien como nos llevamos ahora, intentaron que en unas oposiciones concurriéramos todos contra todos. Pablo Santolaya, Everardo Perestrén, Gómez Orfanel y yo nos pusimos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Y decidimos que sucesivamente cada uno iba a una oposición y se había acabado la guerra jovensiana de todos contra todos. Ahí empezó a mostrar su voluntad de acuerdo. Y luego en el Tribunal Constitucional estuvimos en la misma planta. Eduardo Espín, Joaquín García Murcia y yo, él y yo comparé, de manera que era el primero al que le enseñaba las carpetas y con los que discutíamos. Y entonces el tribunal era una cosa, como diría a caballo, entre una película de Almodóvar y la mejor universidad de España, porque uno estaba en su despacho y venía un señor a la carrera, te contaba un caso de derecho del trabajo complicadísimo en 2 minutos y te pedía una opinión en 3. Entonces estamos acostumbrados a entrar y salir y conversar sobre los casos, intercambiar opiniones muy rápidamente, muy concisas. Aquí era terriblemente enriquecedor poder mezclar opiniones, pero claro, a veces era una sensación, como digo, de película de Almodóvar, pero aquel tribunal era la mejor universidad de España.
y los profesores iban muy por detrás de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional comentándola. Cosa cuando yo hice el comentario a los 25 años de justicia constitucional, estaba María Emilia, empecé a hablar de decadencia. Eso dije en el 25, no sé qué diría ahora en el 40. Pero entonces los profesores venían muy por detrás de lo que hacía el tribunal, que era una universidad. Y los seminarios que dirigía Javier Salas eran tremendos. Recuerdo un seminario sobre el papel de la instrucción y si la instrucción podía ser prueba o no, con todos los viejos magistrados, Rafael Fernández Montalvo, tantos otros, discutiendo sobre el sentido de la instrucción y del pleno. Riquísimos. Y estos seminarios nos enriquecían a nosotros y a la doctrina. Bueno, como digo, también era lo que Bertolt Brecht hubiera dicho, un ser humano insustituible por su calidez, su alegría, su bonomía, su capacidad. No había nada mejor que cenar en Italia una noche bebiendo vino con Pablo, porque aquello era una experiencia eterna. Y los rasgos de su personalidad informaron su obra, porque cualquier biografía personal es una biografía académica. Era modesto, antiformalista, no concebía el sectarismo y tenía un gran desdén por las formas ampulosas tan frecuentes en la universidad. Y cuando llegó al tribunal, una casa donde pues tampoco eran extraños algún gran ego, cierta vanidad, pues él nunca tuvo ninguno de estos vicios. Fue y se mantuvo sencillo. Y buscó el antiformalismo, el realismo. Siempre seleccionó los grandes problemas y no se ocupó de lo pequeño. Y en las formas de argumentar fue realista y sociológico, luego lo explicaré. Por eso a mí me molestó un poco, y se lo voy a decir Icíar, ahora que está aquí delante, mi amiga, en un comentario reciente de los más jóvenes han agrupado las escuelas de Derecho Constitucional Español, hacen 1 hectárea con todo el derecho constitucional que se hizo desde la transición hasta aquí, luego estaría el grupo de tendencia de género feminista y el grupo de historia de Oviedo. Lo que Pablo Pérez Trems quiso hacer y lo que quise hacer yo y todos los que han colaborado con nosotros no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. Había un derecho constitucional hegemónico en la revista española de Derecho Constitucional que se llevaba con guante de hierro. Era imposible publicar ahí si uno no formaba parte de una secta. Cuando luego fui nombrado ya mayor catedrático de Derecho Constitucional, miembro del Consejo de Redacción de la revista española, dije, bueno, sí, pero yo ya no mandaré nada, muy tarde, ¿no? Entonces, el estilo de un derecho constitucional más formal, que puede estar representado por la obra de un maestro como Francisco Rubio o otro importante jurista como Manuel Aragón, no es lo que queríamos hacer nosotros. Queríamos hacer un grupo sin jerarquías, sin formalismo, sin conceptualismo, sin distinciones como control de él en el Parlamento. No queríamos hacer eso. Yo he estado décadas haciendo un seminario que quería que no fuera como esos seminarios, de manera que no nos pongáis en la misma hectárea. No teníamos nada que ver. A mí me lleva al Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, Jesús Leguina y Luis Ortega, precisamente porque no era discípulo de Francisco Rubio y no había letrados del Tribunal Constitucional que no fueran discípulos de Francisco Rubio. De manera que esto es importante, no es un problema personal. Queríamos hacer otro derecho constitucional con otros valores, más abierto a Europa, con mayor realismo, otro derecho constitucional. No sé si lo hemos conseguido, pero mucha gente ha trabajado con los dos. Por último, la claridad es positiva. Pablo tenía una claridad y una concisión cuando hablaba y cuando escribía típica de quien tiene claridad de ideas y de quien había sido un buen profesor. Él se tomaba muy en serio a los alumnos. Me dio varios consejos que siempre he seguido. Él decía, nunca he aprendido nada más y mejor que en un aula. Y es verdad. Cuando uno llega a casa y se dejan 5 minutos para explicar qué es la interpretación constitucional o el control de convencionalidad difuso, pues dice, no sé nada de esto. Tengo que darle alguna vuelta. Y me decía, no dejes nunca que nadie te llame maestro, porque en el momento en que alguien te llame maestro estás perdido, ya no admites el debate o la ciencia. Y con frecuencia nos reíamos del voto particular de un magistrado o magistrada, no diré quién era, que no se sabía si era un voto disidente o concurrente, porque no lográbamos entenderlo. Era evidentemente un voto particular escrito para alcanzar notoriedad. Pablo no puso votos particulares, ni siquiera en el caso Meloni, donde podía haber
refrescado al tribunal y decirle, yo ya os lo dije. Ni entonces puso un voto particular, porque su forma de concebir la justicia constitucional como integración, como colegialidad, su carácter no le llevaba a querer ese protagonismo. Y tenía una simpática malicia. Me acuerdo que cuando teníamos un caso complicado, me decía, ¿qué vas a hacer? Digo, le vamos a preguntar al señor o a la señora X. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que te diga? Y decía, no, para hacer justo lo contrario. Entonces, con frecuencia nos reíamos advirtiendo que íbamos a preguntar a alguien para que nos aconsejara y seguir lo contrario, porque pensábamos que no tenía ningún sentido común. Bueno, esto a fina ironía era muy de Pablo. Sin malicia, sin malicia. Su trabajo como letrado del Tribunal Constitucional se puede distinguir en la admisión y en el enjuiciamiento. Como letrado, admitiendo, era el más rápido que nadie. Veía las carpetas y en 5 minutos era capaz de darse cuenta que allí no había nada. Yo soy de Lleida, en Lleida se dice estriar la fruta. Te pones y dices la fruta buena, la fruta mala. Veía la fruta mala enseguida y la inadmitía. Y esto parece sencillo, pero ha habido grandes letradas del Tribunal Constitucional o letrados que no podían inadmitir, que se atascaban en las inadmisiones haciendo un análisis de fondo. Pablo cerraba las carpetas mucho antes que el resto de todos los que estábamos en la planta. Rápidamente veía dónde había trigo que cortar, dónde no había nada que perder, ¿no? Y jamás protestaba. Recuerdo una vez que Secretaría General hizo una derrama de una serie de carpetas, muchas que no había hecho un letrado y venía tachado el nombre. Imaginamos quién fue y nos repartieron a Pablo Pérez Trems y a mí e hicimos que el otro no había podido hacer por esta dificultad del juicio de admisión. Otra vez que un letrado del Tribunal Constitucional se fue y descubrieron decenas de carpetas sin admitir en unos armarios y tuvimos también que inadmitir Pablo Pérez Trems y yo porque por esta misma razón. Era rápido en ver los problemas. Incluso recuerdo un caso importante en que un magistrado o magistrada muy relevante y muy honesto, dejó un montón de ponencias sin resolver. Todos le habíamos advertido que aquellas ponencias debían ser inadmitidas y él o ella no las inadmitió. Las heredó un magistrado o magistrada y en 48 horas se repartieron y en pocas semanas se inadmitieron todas. Aquello generó un grave y un serio debate sobre el sentido de la justicia constitucional. Y Pablo vio muy claramente que no podíamos perder el tiempo en pequeños casos, porque el tiempo que se dedicaba a los pequeños casos no se dedicaba a los grandes. Esta percepción de la necesidad de objetivar el amparo la tuvo en las dos grandes reformas y yo la compartí con él. Cuando en el año 87 se hace la primera reforma que inspira a Miguel Sánchez Morón y el tribunal empieza a pensar a escribir proviautos, providencias que son verdaderos autos. Pablo vio claramente que el sentido no era este. Y luego, cuando en el 2007 yo era presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional y él ya no era magistrado, impulsamos la reforma de la ley orgánica que Luis López Guerra y Juan Fernando López Aguilar hicieron, defendiendo claramente la objetividad, conviene recordar, en contra de un montón de procesalistas que decían que nos estábamos cargando el recurso de amparo. Se equivocaron ellos, no nosotros. Pablo, desde un primer momento, vio que el Tribunal Constitucional no podía perder el tiempo en pequeños asuntos. Como letrado, aparte de inadmitir, era capaz de informar asuntos complejos. No viene el nombre del letrado en las sentencias, pero permitidme que diga que el caso Violeta Friedman, que es un case law que hizo Vicente Jimeno Sendra, él estudió con calma y se dio cuenta rápidamente de la cantidad de problemas teóricos que tenía, la legitimación activa de la recurrente para defender el honor del pueblo judío, la titularidad del derecho al honor por una entidad que no era una persona jurídica, la posibilidad de hacer una interpretación con carambola por el convenio europeo, la posibilidad de sustraer un contenido material de la libertad de expresión, todos grandes temas. Y discutió transversalmente con nosotros y con el magistrado y salió una sentencia importante que es un precedente. De manera que como letrado no solo inadmitía, sino que cuando se daba cuenta que la fruta era buena, pues se la comía con calma. Como magistrado quería comentar, me detendré poco porque todos
lo habéis dicho, el incidente de recusación que merece formar parte de la historia de la infamia de Borges. El otro día, en la Asociación de Derecho Procesal Constitucional, dije que también las 3 sentencias del estado de alarma, si sigo haciendo esto, pues me va a quedar un libro. Las peores sentencias de la historia del Tribunal Constitucional. La recusación de Pablo Pérez por razones procesales no tenía ningún sentido y le dañó porque lo consideró injusto, se sintió traicionado. Pero desde el punto de vista teórico, trasladar el 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la jurisdicción constitucional, yo lo explico en clase para que se comprenda que la especificidad del derecho procesal constitucional no tiene nada que ver con el procesal civil y penal, porque no hay magistrados que puedan sustituirse, porque el control de la ley no es lo mismo que el interés general. Podríamos dar muchas razones. Aquello fue un disparate conceptual, aparte de probablemente una maniobra que abrió la vía a una serie de recusaciones y le dañó mucho. Conviene recordar que unos cuantos, que yo recuerde, Pablito Santolaya y Paloma Bellimno, conseguimos que en 48 horas, si no fueran 24, 45 catedráticos de Derecho Constitucional mandáramos un escrito a todo el periódico diciendo que aquella recusación era una vergüenza. Lo firmaron todos, de derechas, de izquierdas, de un discípulo. Mandamos un escrito en muy poco tiempo diciendo que si por investigar y escribir derecho constitucional uno podía ser recusado al tribunal, solo irían ilustres ignorantes, porque aquello era un informe sobre lo que había sido su tesis doctoral cuando ni tan siquiera había un anteproyecto. Los 3 hemos coincidido en que aquí inició un episodio. Él hubiera jugado un excelente papel en el Estatuto de Cataluña porque tenía grandísimas relaciones con todos los juristas catalanes. Siendo madrileño, es de los madrileños que mejor he visto, comprendía el Estado autonómico y hubiera jugado un papel central. Y se inició una dinámica de recusaciones y de deslegitimación del Tribunal Constitucional que llevó a la situación del independentismo. De manera que los que firmaron aquel auto, y no voy a repetir los nombres porque están en la cabeza de todos, tienen que tener este pecado en su currículum. Era europeísta, defensor del derecho de la Unión y del Tribunal Europeo cuando nadie lo era, de la internacionalización del derecho constitucional, partidario de la globalización, un estudioso de Iberoamérica, y toda esta voluntad europeísta y realista la llevó a las decisiones. Es difícil medir el impacto, pero yo he elegido la misma sentencia que Elisa Pérez Vera, la sentencia del matrimonio homosexual o del matrimonio igualitario que uso en clase para explicar la interpretación constitucional. Es una sentencia que hay una serie de párrafos espléndidos para explicar qué es hacer interpretación constitucional. Una interpretación evolutiva de una institución, comprender el contexto en el seno de la cultura jurídica, el diálogo con el tribunal, con la Carta de Derechos. Los juristas seguían en el Código Civil y en la definición de Ulpiano, que no la voy a decir en latín, pero con el memorismo de antes todavía me acordaré. Nuncio sunt conjunctio maris et femine. De todo aquello no queda nada. No queda nada. Pero los civilistas seguían entendiendo el matrimonio como la institución en tiempos de Ulpiano. Pablo dice, rechaza una interpretación literal y formalista, explica la Constitución como un árbol vivo, living tree, que toma del Privy Council y de la Corte de Canadá, que es muy importante, como la película El sol del membrillo de Víctor Erice, el membrillo que cambia cada día. Pues eso es una Constitución, cada día es distinta, ¿no? Y lo mete en el concepto de cultura jurídica, se hable al método comparado, se hable a una serie de estadísticas, a las declaraciones de derecho internacional, en fin, no voy a citar un párrafo, había cogido un párrafo de ahí, pero es una de esas sentencias por las que pasará a la historia de la justicia constitucional cuando se explique qué es comprender antes de interpretar. Cómo las instituciones se transforman, hay que interpretar los derechos de acuerdo con nowadays present conditions, como dice el Tribunal Europeo. Los votos particulares se encierran en que esto era una reforma constitucional. Una reforma constitucional que era imposible y hubiera hecho imposible la transformación del derecho al matrimonio igualitario, lo cual muestra una vez más su realismo
sociológico, haber reenviado el tema a la reforma de la Constitución no lo hubiera resuelto. Y todo este realismo social hace que los votos particulares dicen usted está diluyendo el derecho constitucional en la sociología jurídica, en la sociología política. Ese derecho constitucional realista que queríamos hacer, abierto, como decía Mortati, a las instituciones, a la experiencia, a la cultura política, para los votos particulares era sociología, no era sociología. Es el derecho constitucional que ha creado y ha quedado en los tribunales constitucionales modernos. Concluiré para no hacerme pesado. Creo que Pablo era un gran hombre, un buen hombre en el sentido machadiano de Bertolt Brecht del tema, un gran amigo, un buen académico, entregado a los alumnos, trató siempre a los alumnos con gran respeto y un buen investigador, mientras las facultades se mantuvieron hasta que la enfermedad no le impidió durante unos años largos y penosos para todos sus amigos seguir manteniendo lo que fue. Fue uno de los letrados del tribunal más rápido, más intuitivo que recuerdo a la hora de admitir, un constitucionalista reflexivo en el enjuiciamiento. Y hace una semana o dos, Gustavo Zagrebelsky nos decía en el Senado de una conferencia espléndida, la Constitución como una tarea, decía, interpretar la Constitución no es bajar de la Constitución una norma revelada, es hacer una investigación en cada caso. Hay que investigar caso a caso y yo creo que eso fue lo que hizo Pablo y sus estándares y sus criterios sobre la interpretación, sus libros, no solo el del amparo, le sobrevivirán y desde luego sus amigos mantendremos su memoria. A mí me parece que los juristas, como los rockeros, nunca mueren, porque mientras alguien te cite en un aula, cite tus libros, cite tu cultura, sigues vivo. Y solo puedo decir una cosa mala de Pablo Pérez-Trems, que me recordó Iciar el otro día. Era un pésimo jugador de fútbol. Entonces los letrados nos llevábamos muy bien, jugábamos al fútbol todas las semanas y jugábamos además con unas camisetas que eran del color de cada una de las dos salas. La nuestra era naranja como la sala segunda. Conservo una foto de Pablo y mía debajo de una portería de fútbol. Pablo era un pésimo jugador de fútbol. Jugaba también Jesús y jugaba Miguel. ¿Le costó una operación? Porque le rompieron las piernas, Gerlich. Gerlich era otro de los que jugaba muy mal. Podíamos repasar el equipo. Pero salvo ser un pésimo jugador de fútbol, en unas ocasiones en las que nos reíamos muchísimo, creo que es lo único malo que se me ocurre puedo decir de él. Gracias. Muchas gracias, profesor García Roca. A continuación tiene la palabra el letrado del Tribunal Constitucional, don José Miguel Sánchez Tomás. Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues, agradecer a la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III por la organización del acto, desde luego, y sobre todo por invitarme a participar en él. La verdad es que quiero agradecer, además personificándolo, tanto en su director, Luciano Parejo, pero especialmente Luis Aguiar, la organización, sobre todo porque Luis lo sabe, pues Pablo, si tenía a alguien cariño es a Luis, y entonces en mis tiempos de letrado pues le he visto pasar muchas veces por el despacho de Pablo, porque una de las labores que hacíamos Pablo y yo por las mañanas era leer el Boletín Oficial del Estado para poner al día las normas políticas del Estado que durante tantísimos años pues Luis Aguiar y Pablo Pérez-Trems iban haciendo, ¿no? Entonces Pablo cogía la última edición de las normas políticas del Estado y iba pegando con celo los recortes que hacía del boletín. Y después, una vez al año, pues Luis Aguiar entraba en el despacho. Yo siempre estaba en el despacho, porque yo vivía en el despacho de Pablo. Y Luis Aguiar entraba, y yo entonces sí me retiraba prudentemente, y se dedicaban a reorganizar todas las normas políticas del Estado, ¿no? Es decir, la colección Tecnos, ¿no? Y entonces
pues fue además la posibilidad que tuve de conocer al profesor Aguiar porque con esa labor. Pero claro, nos acordábamos de él todas las mañanas. Todas las mañanas, cuando Pablo tomaba café y abría el Boletín Oficial del Estado, y tenía que decir, pues, quien estaba en mente y quien estaba presente allí, estando ausente, era el profesor Luis Aguiar. Por lo tanto, pues la verdad es que le agradezco muchísimo que haya organizado el acto y desde luego que me haya invitado. Yo, como fui letrado de Pablo, yo he tenido el privilegio de oír funcionar su mente. Creo que hay pocas personas que tienen el privilegio de oír funcionar la mente de un ajeno. Algunos de ellos son, desde luego, los magistrados del Tribunal Constitucional entre ellos, porque cuando están deliberando, en el secreto de su deliberación, evidentemente están construyendo derecho y, por lo tanto, están hablando, están interactuando y pueden estar viendo cuál es el proceso de reflexión que está desarrollando alguien, y eso es muy importante. Probablemente también lo tiene pues, en las relaciones académicas, desde luego los maestros con sus discípulos, cuando se está... Bueno, es decir que... Y bueno, yo la verdad es que creo que es muy parecido a ese proceso la relación que, por lo menos algunos letrados, tenemos con los magistrados, ¿no? Sobre todo lo que somos los letrados personales. Entonces, insisto, yo la verdad es que he presenciado, casi he escuchado cómo funcionaba su mente construyendo, ¿no? Estableciendo una creación jurídica, y eso, claro, eso es un privilegio que han tenido pocas personas, pues excepto sus propios discípulos y los magistrados, ahora magistradas eméritas, que han tenido la oportunidad de participar con él en las deliberaciones. Durante los 9 años que Pablo Pérez Trems fue magistrado, pues yo fui su letrado personal. Comentaba la profesora Pérez Vera que le sorprendió que era muy joven. Bueno, pues realmente él era el magistrado más joven y eligió como letrado personal al letrado más joven que entonces había en el tribunal, que era yo. O sea, que yo había entrado 2 años antes que él fuera nombrado magistrado, en el año 2002, y en ese momento yo creo que era el más joven de los letrados. Y fue curioso porque él había sido letrado, tenía muy buena relación como constitucionalista con muchos de los letrados del cuerpo de letrados del Tribunal Constitucional. Yo no soy letrado del cuerpo, yo soy un letrado de adscripción temporal. Y además tenía discípulos. Y, sin embargo, no eligió ni a letrados del cuerpo, ni eligió a ninguno de sus discípulos, ni siquiera eligió a un constitucionalista como letrado personal, sino que eligió a un penalista. A un penalista. Era una cosa que llamaba la atención, porque, bueno, y bien, es decir, ahí hubo esa inmensa suerte de que me seleccionara porque no nos conocíamos personalmente. Tuvimos un par de reuniones y, bueno, pues más o menos, pues supongo que luego lo he descubierto después, pues creo que al menos le resulté una persona no demasiado seria, y eso pues para él era muy importante, porque cuando uno tiene que pasar muchas horas de convivencia con alguien, y los letrados y los magistrados pasan muchas horas juntos, demasiadas horas juntos, lo digo en detrimento de los unos y de los otros, es decir, que son demasiadas horas las que pasamos juntos, pues entonces era bueno, para mí todo un descubrimiento, todo un honor, insisto, sobre todo porque después vi cómo funcionaba su forma de trabajar. Bueno, la verdad es que normalmente antes ha descubierto el profesor García Roca un poco los secretos de alcoba de las relaciones magistrados-letrados, que no sé yo si son confesables o inconfesables, porque igual que existe el secreto de la deliberación dentro de las reuniones de magistrados, existe el secreto de la deliberación de las relaciones entre letrados y magistrados, ¿no? Es decir, cada cual tiene su propio modelo. Bueno, pues hay muchos, y antes lo recordaba el profesor Javier García Roca, es decir, con los egos, ¿no?, propios de los letrados, sobre todo en su época más, ¿no? En su época probablemente porque eran un cuerpo muy reducido, muchos eran cuerpos personas que habían nacido al cuerpo por oposición, entonces eran realmente pues, personas muy prestigiadas y muy prestigiosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá entonces vendría aquello de decir, detrás de todo magistrado hay un gran letrado,
¿no? Es decir, bueno, pues la relación, en realidad, en mi caso por lo menos, con Pablo, es decir, yo lo único que puedo decir es que delante de mí, siempre muchos pasos por delante de mí, lo que había era un gran magistrado, Por lo tanto, aunque, bueno, pues los letrados, que somos asesores, secretarios de estudio y cuenta, que los llaman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados auxiliares, que lo llaman la Corte Constitucional, un poco para que las personas que nos puedan estar viendo desde Iberoamérica entiendan cuál es la función, aunque, bueno, es evidente que somos meros asesores. Es verdad que muchos decían que nuestra función era la de susurrar al oído de los magistrados. Es decir, esa manera un poco delicada, un poco delicada. Bueno, es decir, evidentemente, la función que yo tuve los 4 primeros años que yo estuve con Pablo, que entonces solamente existía un letrado personal y estaba yo, luego se nombró, se dio la posibilidad de un segundo letrado personal, entonces ya sí, Pablo tuvo el acierto de seleccionar a alguien que ha sido citado ya varias veces, que es Aíder Gómez Fernández, que es discípula directa de Pablo, y diré, sobre todo porque en ciertos mentideros, es decir, que como se ha citado 2 veces la sentencia sobre el matrimonio igualitario, yo cuando se elabora y incluso se aprueba la sentencia de matrimonio igualitario, soy letrado de Pablo, pero estuve 2 meses, estaba en Estados Unidos, estaba en California, en la universidad, en la Golden Gate, estaba siguiendo además la reelección de Obama y por lo tanto yo no estaba allí ni siquiera presente. Por lo tanto, es decir, ahí la persona no que susurraba, porque la labor es otra, y ahora diré cuál es, a Pablo lo que tuvo que ver con esa sentencia fue fiar. O sea, que decir que ahí yo no quiero llevarme ningún mérito, entre otras cosas, porque además ICIAR precisamente entraba para el control abstracto y eso era un recurso de inconstitucionalidad y no un recurso de amparo. Entonces, la labor que nosotros teníamos, o que yo tenía más con Pablo, ICIAR luego tenía otras labores porque nuestros trabajos eran distintos, pero al menos durante esos 4 años que estuve solo con él, yo lo que me sentía era un sparring. La labor que tenía con Pablo era la de sparring. Es decir, Pablo me impedía echarme la siesta los domingos, no se podía dormir los domingos, porque invariablemente después de tomar el arroz, te llamaba por teléfono y empezábamos a repasar las semanas jurisdiccionales en el Tribunal Constitucional. Entonces, además, eran agotadoras. Era una semana sí y una semana no, pero además eran por la mañana y por la tarde. Los lunes se dedicaba digamos, a la jurisdicción de amparo y los martes, miércoles y jueves, y muchos viernes se prolongaba, se dedicaba al control abstracto, ¿no? Y por lo tanto había una división bastante del trabajo. Yo me centraba más en los temas de jurisdicción de amparo, entre otras cosas porque nuestra ponencia, la ponencia de Pablo Pérez, había heredado 200 asuntos pendientes. Es decir, que cuando antes hablaba, efectivamente había situaciones en las que, entonces, bueno, yo me dedicaba un poco más a ayudarle, pero la labor de sparring era muy importante para los magistrados. Y era llamar por teléfono y discutir, ver lo que había leído, lo que había visto, nos la leíamos los dos y debatíamos. Bueno, él me contaba y yo, en lo poco que podía, pues apuntaba algo, tal, y él también lo que quería era ver cuáles eran los puntos flacos que podía tener en su argumentación o en su posición. También es verdad que la mayoría de las ocasiones la sentencia decía, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Es verdad, Pablo nunca hacía cuestión del lenguaje, nunca hacía cuestión del estilo literario, nunca. Entonces eso, pero vamos, cuando había una sentencia problemática, pues hombre, evidentemente yo creo que la gran labor que tenemos los letrados normalmente es eso, servir de sparring, no susurrar al oído de nadie, sino al revés, decir, bueno, vale, pues todo este cúmulo de ideas, vamos a ver cómo lo sistematizamos, cómo podemos, entonces ahí pues 4 ojos ven más que 2, ¿no? Yo creo que esa es la gran labor. Entonces, en esa labor de sparring, claro, es decir, no es esa idea del asesor que susurra al oído, es decir, esa idea de los actuales spin doctor en la que parece que el VIP o que parece que el magistrado es una extensión del letrado. Y eso, vamos, desde luego, con Pablo, bajo ningún concepto, eso ha sido así, es decir, no se estaba haciendo esa labor, es decir, la labor del letrado no era proactiva,
sino que la labor era sencillamente la de ayudar a conformar normalmente los términos de un debate. Yo creo que esa es, más allá de lo que puedan decir algunos de sí mismos, algunos letrados, etcétera, etcétera, yo creo que eso es lo más cercano a lo que realmente hacemos los letrados. Entonces, en esa labor, insisto, de sparring, claro, yo veía cuál era el proceso de construcción, la creación jurídica de Pablo, ¿no? Y eso, claro, era un privilegio no solamente del día a día, cuando trabajábamos mañana y tarde, sino hasta de los domingos por la tarde, cuando llamaba por teléfono, pues después de tomarse el arroz. Entonces, claro, esa situación a mí me llamó la atención en especial porque, bueno, eso me enseñó mucho, ¿no? Es decir, que si antes se decía que Pablo aprendía especialmente en el aula, bueno, pues claro, yo aprendí mucho de Pablo. Yo era un letrado que llevaba 2 años en el tribunal, yo no apenas... Y además era un penalista. A mí me llaman para ser letrado llamándome a las 4 de la mañana, porque yo vivía en México y no habían contado con que el teléfono que estaban marcando era un teléfono de una persona que estaba entonces dando clase en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, no en España. Y por lo tanto, bueno, es decir que y había llegado y entonces era increíble ver su proceso. Y entonces hay algunos rasgos que a mí me llamaron mucho la atención en lo que era su creación jurídica. Voy a señalar estos 3 rasgos porque creo que son además los que más le vinculan a él con Iberoamérica y que quizá esto pues, dentro de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos puede resultar de especial interés para los iberoamericanos. El primero era la idea que él tenía, o por lo menos que yo percibía que él tenía, del artículo 10.2 de la Constitución. El artículo 10.2 de la Constitución establece lo que todos consideramos que es un mandato interpretativo o un mandato de interpretación conforme. Es decir, pues, para interpretar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española habría que acudir a los textos. Primero dice la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, bueno, que como todos sabemos no es un texto, es decir, no es un tratado internacional, sino que es un texto aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, y otros tratados de derechos fundamentales suscritos por España. Bueno, pues todo el mundo entendía que eso era un mandato interpretativo, pero Pablo no lo concebía como un mandato interpretativo. Pablo lo establecía como una fuente de creación de los derechos fundamentales. Y eso era muy importante, y era muy importante porque Pablo tenía una visión distinta, o por lo menos era lo que yo percibía, de la relación que hay entre el derecho internacional, el derecho regional y el derecho nacional de los derechos humanos. Cuando nosotros decimos que el artículo 10.2 es un mandato interpretativo, parece dar a entender que cuando yo voy a interpretar lo mío, acudo al derecho regional, acudo al derecho internacional de los derechos humanos un poco para complementar. Pero eso nos establece una idea de las relaciones de los derechos fundamentales, insisto, en su escala internacional, regional y nacional, que es muy kelseniana, da la sensación de que los derechos fundamentales surgen en el ámbito nacional, que es donde se crean, después van estrechándose, van al mínimo común múltiplo, que es el derecho regional, hasta que llegamos al derecho internacional de los derechos humanos y los grandes comités de Ginebra, que serían un poco los que condensan, ¿no? Y establecen nutshell, ¿no? la esencia del derecho fundamental. Claro, pero Pablo era consciente de que esto no era así. Pablo era consciente de que los derechos fundamentales no se creaban en el ámbito nacional. Los derechos fundamentales se creaban en el ámbito regional. La gran fuente de creación del derecho, de los derechos fundamentales, ya no son las jurisdicciones nacionales, son las jurisdicciones regionales, especialmente, y es aquí donde creo que es de interés en un contexto de estudios jurídicos iberoamericanos, es decir, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque el primer diálogo que ha habido de tribunales en la creación del derecho o de los derechos fundamentales ha sido esa relación bilateral y ese diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana no copia al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo no copia a la Corte, sino que hay una cierta unión, hay una cierta lectura más o menos conjunta. Es decir, por ejemplo, las sentencias Coppola contra Italia, una sentencia conocidísima del Pleno de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se construye como una garantía más del derecho a la legalidad penal, el principio de la aplicación retroactiva favorable,
uno de los elementos fundamentales que se hace para decir, aunque no está expresamente reconocido en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque no está, dice, es ver cuál es en el ámbito internacional cómo ha ido esa evolución. Y una de las primeras sentencias que cita es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hombre, con trampa, porque claro, en el Convenio Interamericano de Derechos Humanos sí aparece expresamente recogido dentro de las garantías del principio de legalidad. Pero bueno, era importante. Entonces, claro, a mí esa idea de la relación de los derechos humanos de esa manera y cómo se podía construir y decir, no vayamos a la interpretación conforme, sino vamos a ver qué es lo que ya se está diciendo y qué es lo que se está consolidando, porque, entre otras cosas, nosotros no es que tengamos que interpretarlo conformemente, sino que en muchos casos tenemos que recepcionarlo y tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo con mayor o con menores garantías, es decir, pero ahí había esa impresión. Otra cosa es por qué eso sucede así, o sea, por qué se ha producido esa patología en la que sean la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los grandes constructores de derechos fundamentales frente a lo que tenían que ser, que es más los tribunales nacionales. Bueno, pues quizá aquí en ese alarde de antes que hablábamos de esa idea de realismo jurídico que también y de sociologicismo que tenía Pablo en ciertos, es, bueno, pues, es decir, claro, los derechos humanos son una conquista frente al poder estatal. Probablemente es más fácil construir desde los órganos que están lejos de los poderes estatales que no que los que están demasiado cerca de los poderes estatales, ¿no? Entonces yo creo que, y eso fue una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención y me parecía, y dije, claro, evidentemente eso es un gran aprendizaje, ¿no? Es decir, porque es un cambio, para mí es un cambio de perspectiva, es un cambio de paradigma. Y después, otro de los rasgos que apreciaba en su trabajo era, es decir, lo que ponía en valor, lo que valoraba Pablo, lo que era el trabajo jurídico iberoamericano. O sea, es decir, Pablo, cuando hablaba de los académicos iberoamericanos, cuando hablaba de la jurisdicción iberoamericana, la verdad es que hablaba con respeto institucional, es decir, hablaba con un respeto intelectual, es decir, no era esa a veces sensación que se puede tener con algunos juristas europeos de una cierta sentido paternalista con la labor jurídica iberoamericana. No. Pablo realmente los respetaba, es decir, realmente eran sus iguales y realmente eran personas con las que entrar en diálogo, y eso siempre lo ha valorado mucho. Yo con el tiempo, después, claro, no pude más que dar la razón cuando he visto que la jurisdicción, no solamente la jurisdicción, sino la elaboración jurídica iberoamericana ha planteado problemas en relación con algunas cuestiones que en Europa no hemos sido capaces de afrontar con un mínimo éxito. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo lo que es la justicia transicional. Probablemente porque a lo mejor nosotros en muy pocos casos, pero bueno, tuvimos el caso griego, tuvimos el caso portugués, tuvimos el caso español y hemos tenido todos los casos ahora de los países del este. Y sin embargo, no fuimos capaces de crear una justicia transicional, cosa que, por ejemplo, en Iberoamérica se ha hecho de una manera muy fecunda, muy exitosa, bueno, es decir, con sus más y con sus menos, como es toda creación jurídica. Y después otra gran labor, que es, por ejemplo, todo lo que es la concepción de un derecho estatal, no de base territorial, sino que se compatibilice con un derecho nacional de base personal, que está en la base o está en el fundamento de lo que es todo el derecho o la coordinación con los derechos de los pueblos originarios, que es una labor también muy importante que nosotros no hemos sido capaces de afrontar en Europa. Ellos empiezan con el derecho agrario. La persona perecedera, evidentemente, como buen internacionalista, me dice, cuidado, de que nosotros tenemos toda una serie de reglas de conflicto, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos leyes o normas de base personal en el ámbito familiar, tenemos incluso 8 vecindades distintas en España para aplicar determinados regímenes de familia, pero ellos ya lo que han hecho es sobrepasar ese régimen porque han asumido que hay problemas de cosmovisión distinta. Y eso es una labor ingente y una labor muy difícil. Y lo están haciendo con sangre, sudor y lágrimas, porque es una situación muy compleja,
pero lo están haciendo de una manera puntera y lo están haciendo creando desde cero. Y eso es realmente muy valioso. Y ese otro tercer rasgo, y con esto acabo, que no quiero extenderme, es la importancia que también Pablo le daba a algo que a los juristas continentales como que nos resulta difícil, que es la importancia del soft law. Es decir, utilizar reflexiones que no tienen únicamente que ver con el derecho ya consolidado, con el derecho que ya se ha ganado, es decir, con el territorio conquistado, sino con el territorio por conquistar. Es decir, precisamente como era consciente de que la creación se estaba produciendo con base del derecho regional de los derechos humanos y no con el derecho nacional, ¿de qué manera se podía construir desde el derecho nacional? Yendo más allá del derecho regional. ¿Y cómo se consigue eso? Yendo al derecho internacional de los derechos humanos, que es donde, a través del soft law, se pueden conseguir esos principios para que los derechos nacionales pudiéramos avanzar sobre el derecho regional y pudiéramos de verdad tener un diálogo creativo con el derecho regional de los derechos humanos. Y eso es muy importante, es decir, que nosotros pudiéramos hablar de las observaciones que los grandes comités de Ginebra puedan hacer, las observaciones generales a un determinado artículo de un determinado tratado. Es decir, eso es oro. Eso es oro, y sin embargo no estamos acostumbrados. Y sin embargo, claro, Elisa Predera sí, porque es una internacionalista y ha trabajado en esos ámbitos y es en parte creadora, muy creadora de soft law en muchas de vuestras reuniones. Es decir, algo que no es normal en el ámbito jurídico, y es acudir a los informes explicativos, ¿no? Sí, vamos, de hecho, Elisa lo sabe, no sé si es un secreto de confesión o no, pero bueno, ella que elaboró el convenio sobre secuestro de menores, ¿no? Sustracción internacional de menores, bueno, en un asunto que yo tenía en el tribunal, bueno, ya Elisa ya no estaba en el tribunal, pero bueno, yo la llamé porque, bueno, tenía el informe explicativo, pero bueno, ella era la autoridad que había elaborado tanto el informe explicativo como, y bueno, es decir, ese feedback, ya no con el derecho dado en muchas ocasiones, sino también con lo que puede ser soft law, que puede ser, en este caso sí es un tratado y por lo tanto es hard law y no soft law, pero bueno, es decir, esa idea de que hay toda una serie de fuentes a las que podemos acudir para crear, precisamente para no quedar siempre detrás del ámbito regional. Y eso también, pues evidentemente, Pablo lo apreciaba. Bueno, es verdad que quizá me he salido un poco de lo que es una geografía en relación con Pablo, porque he querido quizá mostrar algo más objetivo, y es cómo apreciaba yo o cómo escuchaba yo su cerebro funcionar cuando creaba jurídicamente, porque yo creo que es el gran homenaje que le puedo hacer, porque bueno, ya se ha dicho antes, yo creo que yo, desde luego, a Pablo le tengo que dar las gracias, porque creo que la jurisprudencia constitucional española, no solamente por él, porque él creía en esa labor colectiva, pero también conjuntamente con él es mucho mejor que antes de que él estuviera. Yo creo que por eso, como ciudadano español, y desde luego como letrado de la Constitución, le tengo que dar las gracias. Pero bueno, yo sobre todo le tengo que dar las gracias en lo personal porque hizo de mí un mejor jurista. Es decir, esos 9 años que estuve con él, y luego 5 además con él y con Iciar, porque entonces ya no éramos una pareja, sino que éramos un trío, pues fue lo más creativo que yo he podido tener. Por eso, pues, lo único que puedo decir es gracias, Pablo. Bien, muchas gracias, profesor José Miguel Sánchez Tomás. Y para cerrar esta sesión, que yo creo que está siendo muy rica en ideas, a mí me está gustando mucho y no he intervenido demasiado. Cedo la palabra a la profesora Carmen Montesinos, la más moderna de las discípulas del profesor Pablo Pérez Trems. Muchas gracias. Gracias, Luis. Quisiera comenzar esta intervención dando las gracias, pero también pidiendo perdón. Agradezco al profesor Aguiar de Luque la oportunidad de participar en este acto homenaje a nuestro añorado Pablo.
Para mí, Luis, es muy importante formar parte de esta despedida colectiva, y lo es por varias razones. El miedo al maldito virus impidió que le dijera adiós a Pablo como me hubiera gustado. De uno u otro modo, siento esta como una forma de compensarlo. Pero además, la participación en esta mesa es, al menos para mí, una suerte de acto de reconocimiento público de mi condición como discípula, Javier, de un gran maestro. El mundo de la academia, por qué no decirlo, me ha defraudado en algunas ocasiones, pero entre las mejores cosas que me ha ofrecido la docencia universitaria y el derecho constitucional está, sin duda, haber conocido y compartido vida y experiencias con Pablo, un gran ejemplo a seguir en lo profesional y, sobra decirlo, un amigo irreemplazable. Pero también quiero pedir disculpas a quien me seguí en este acto y a Pablo por leer estas palabras. A Pablo no le gustaban los discursos leídos, falta de arrojo, inseguridad, desconfianza, me hubiera dicho. Lo siento, jefe, como diría nuestra Ana, esta vez tengo que desoír tus consejos. La añoranza, la tristeza y la emoción por recordarte hoy, me impiden hacerlo de otro modo. Tranquilo, Carmen, me diría tu adorada Iciar. A Pablo, esta vez, como en muchas otras ocasiones, no le habría importado tu rebeldía. Conocí a Pablo mucho antes de que él lo supiera. Lo hice en Jaén, desde la distancia, a través de la lectura en primero de carrera de su manual de Derecho Constitucional. Ese que tantas generaciones de universitarios han utilizado ya y en el que compartió páginas y erudición con muchos de sus colegas y amigos. Al manejarlo, no como profesora, sino como estudiante, decidí que el derecho constitucional, de uno u otro modo, habría de formar parte de mi futuro. Nunca se lo dije a Pablo y ahora me arrepiento, pero mi trayectoria laboral y en parte de vida ha estado marcada por aquellas primeras lecturas sobre nuestra disciplina. Guiada por una vocación que empezaba ya entonces a madurar, al terminar la carrera acabé cursando un máster de Derechos Humanos en esta universidad, su casa, donde primero conocí a la profesora Gómez Fernández, a Iciar, más que una amiga, una hermana. Pablo estaba todavía en el tribunal y veía ya en la academia un mundo hostil para las nuevas generaciones, juicio que compartía su querida letrada, a quien, sin embargo, engañé para que me dirigiese la tesina de fin de máster y que luego, a pesar de todos los pesares y gracias a su inmensa generosidad, me mandó a engatusar a Pablo para que me codirigiera la tesis doctoral. Así fue en uno de los cursos de verano de San Sebastián, en los que a Pablo tanto le gustaba participar, donde tuve mi primer encuentro con quien, no lo sabía entonces, se convertiría en mucho más que un mentor en lo académico. Nuestra conversación no trascendió los formalismos propios de los primeros encuentros entre aspirante a discípulo y maestros resignados a una labor de dirección que, antes de empezar, ya les parece abocada al fracaso. No por falta de valía del o del aspirante, sino por falta de expectativas profesionales tras una ardua tarea de investigación y, en muchos de los casos, de obstinada precariedad. Pero, disculpe. Pero aunque tampoco me lo imaginaba entonces, la resignación que en aquel momento me pareció percibir en la actitud de Pablo no se debía tanto a las reticencias propias de quien acepta hacer algo más compromiso que por convicción, como al deseo por compartir unas buenas porras con unos mejores amigos. Y es que en el momento de mi primera propuesta académica, a Pablo le esperaban los profesores López Guerra y Sayarnay, López y Alex, para un suculento desayuno en la cafetería del Palacio de Miramar. Qué osada fui entonces al interrumpir tan sagrada costumbre, pero eso lo sé ahora, después de compartir también con él muchos desayunos tardíos, almuerzos tempranos y comida a deshora. Y es que, como mucho bien sabéis, la mesa era una de las grandes pasiones de Pablo. En ese momento creo que los churros pesaban mucho más que mi trabajo de tesis. Sin embargo, la inclinación de los platos de su balanza no tardó en cambiar. Si dijera que en los primeros años de tesis Pablo se leyó y me corrigió todo lo que escribía, estaría faltando a la verdad y engañándome a mí misma. Ahora es cuando él seguramente se reiría. Pero lo que hizo fue mucho más. Me enseñó a pensar como constitucionalista, o al menos lo intentó. Y lo hizo en buena medida, volvemos a la cosa gastronómica, a base de cafés con leche en su despacho de Domenico Scarlatti y de alguna comida que otra en los bares y restaurantes de la zona. Primero de manera algo obligada. Al fin y al cabo fui, como decía, una discípula en origen endosada. Pero lo cierto es que la relación académica y humana no tardó en cuajar, y estando yo de becaria en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional, aquellas reuniones fueron cada vez más frecuentes y menos obligadas. Desde el principio fui clara en mi propuesta de trabajo. Quería centrar mi tesis en la entonces tan en boga tutela multinivel de los derechos. La primera reacción de Pablo fue ciertamente desalentadora. Le parecía un tema que comenzaba a estar muy trillado.
Pero la expresión en su cara cambió cuando le añadí el matiz. Quería hacerlo desde una perspectiva procesal, a partir de la que abordar los principales obstáculos a los que se enfrentan las víctimas al intentar escalar por los distintos niveles de protección. Así planteado, el tema le pareció algo más atractivo y, sin darme yo cuenta, aquellas reuniones durante mi estancia como becaria en el Servicio de Doctrina pronto se convirtieron en clases magistrales sobre nuestra jurisprudencia constitucional. Esta metodología, no tan innovadora, a base de desayuno y sobremesa, me permitió conocer a Pablo en su faceta de magistrado. Fuertemente europeísta, convencido de la ineludible interrelación de nuestro ordenamiento con el derecho internacional de los derechos humanos y partidario de una interpretación evolutiva de la Constitución acorde con los nuevos tiempos, Pablo me ofreció su magisterio a golpe de taza de café y, todo hay que decirlo, de alguna caña en mi caso. Por poco que le gustara el objetivo de la apuesta de Pablo por una Constitución resiliente, capaz de adaptarse a nuevas coyunturas sociales, producto de una clara evolución pro homine, dio buena cuenta la sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuestras conversaciones sobre la misma me llevarían, de forma inconsciente, a tomar conciencia de la importancia del recurso al método comparado en nuestro ámbito de trabajo y, sobre todo, de la conveniencia de flexibilizar nuestros rígidos esquemas mentales cuando la situación así lo exigiera, lo que, por cierto, no tardaría en advertirme Pablo, no siempre ocurriría. Nunca perdió su deje positivista. El necesario acomodo de nuestro texto constitucional al derecho internacional de los derechos humanos fue otra de las grandes apuestas de Pablo en su faceta de magistrado. Me es imposible recordar, tampoco creo que sea el momento para hacerlo, todas las sentencias a partir de las que, como ponente o con sus opiniones disidentes, impulsó el debido respeto de nuestros compromisos internacionales en materia de derecho. No obstante, al redactar estas líneas, he recordado algún voto en el que Pablo aludía a una incomprensible desviación de nuestra jurisprudencia respecto de la doctrina de Estrasburgo en lo que a la dimensión procesal de la prohibición de las torturas se refiere. No recuerdo el número de la sentencia. Lo que sí recuerdo con nítida claridad es la férrea defensa del deber de cumplimiento de un canon reforzado de motivación para justificar la suficiencia de la investigación judicial practicada. Y lo recuerdo, entre otros muchos motivos, porque tuve muy presente esta sentencia en una de mis primeras publicaciones, publicación, dicho sea de paso, en una revista de la que Pablo era director, circunstancia que me temo tuviera cierta influencia en la selección de mi trabajo. Nunca me lo confirmó. Siempre se caracterizó por su modestia, bondad y dedicación a quienes consideró que lo merecían, e incluso frente a quienes no hicieron tantos méritos para granjearse su cariño y su estima. También me viene a la cabeza, aunque no sin cierta ayuda, los votos particulares de Pablo a las sentencias dictadas en respuesta a una serie de recursos de amparo sobre la aplicación judicial de la doctrina del Supremo sobre el cómputo de la redención de penas por el trabajo. En estos casos, en sus votos concurrentes, Pablo apeló a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el deber de cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica en los casos de privación de libertad, para justificar su discrepancia respecto de la desestimación de la alegada vulneración del derecho de libertad personal. Más concretamente, en estos casos Pablo se refirió al reconocido papel de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para, diría literalmente, disipar las dudas que podían subsistir en cuanto a la interpretación de las normas, teniendo en cuenta la evolución de la práctica cotidiana. Con la siempre debida referencia a la obra de su colega y amigo, el profesor Saiz Arnaiz, del recurso al artículo 10.2, Pablo siempre me recordó sus posibilidades para la actualización de nuestro canon fundamental de constitucionalidad. Ahora bien, ello sin perderse de vista los límites del precepto en cuestión. Pero como tampoco se nos escapa a nadie, Pablo fue siempre muy consciente de los desafíos que, para nuestros asentados dogmas jurídicos, representan tanto la adhesión de España a los tratados internacionales sobre derechos humanos como nuestra integración en el proyecto comunitario. Y a este último respecto es difícil no referirme hoy a su famoso voto particular en el caso Meloni. A pesar de mostrar su satisfacción ante la decisión de nuestro Tribunal Constitucional de sumarse al consabido diálogo de tribunales, en su voto al auto 86/2011, Pablo discrepó respecto del razonamiento seguido por la mayoría, tanto en cuanto al alcance del artículo 24 de la Constitución como respecto de la incidencia de las garantías procesales en el mecanismo de la euroorden. Al expresar su discrepancia, Pablo nos recordó entonces que un Estado de la Unión Europea no puede, en principio, imponer a los demás Estados su parámetro nacional de protección de los derechos fundamentales.
Advertía, después, que si bien dicha aseveración conoce de excepciones, las mismas solo pueden ser las previstas por el propio derecho comunitario. Así sucedía, de hecho, con la regulación de la euroorden, cuyas excepciones, sin embargo, no eran procedentes para Pablo en el caso concreto. Pablo siempre fue muy consciente de las implicaciones de la adhesión a la Unión Europea. Si nos adherimos a un proyecto de integración supranacional, tenemos que acarrear con todas las consecuencias, me diría en alguna ocasión. En muchos casos, me di cuenta después, Pablo se adelantaba con su razonamiento a la respuesta del Tribunal de Luxemburgo con tal precisión que poco espacio quedaba para la duda sobre su clara vocación europeísta. Sobre esta y otras muchas resoluciones conversamos y debatimos Pablo y yo en la mayoría de las ocasiones con Iciar a la mesa durante mi año de redacción de tesis, un periodo que entre los tres proyectamos debía culminar con una estancia internacional que finalmente tuvo lugar en Alemania. A la vuelta del Instituto Max Planck, en octubre de 2014, con mis 600 páginas de tesis en la mano, me reencontré con Pablo Iciar en una cafetería en Isaac Peral con la firme intención de culminar una etapa de la que ya comenzaba a estar hastiada. Pocas preocupaciones rondaban mi mente más allá de acabar la dichosa tesis. Sin embargo, en la realidad, no tardé en ponerme en mi sitio. Durante los primeros minutos de aquella reunión, a medio camino, como siempre, entre el trabajo y el placer, estuvimos hablando de viajes, otra de las grandes pasiones de Pablo. No recuerdo por qué comenzamos a comentar los que más nos habían marcado en los últimos años. Lo que sí recuerdo es cómo prosiguió la conversación. Pablo no nos dio buenas noticias sobre su estado de salud, pero las explicaciones fueron escuetas y asépticas. No quería que nos preocupásemos. Las palabras que inmediatamente pronunció me marcarían de por vida. Ahora vamos a lo importante, tu trabajo. Parece que ya entonces los churros y los cafés pesaban mucho menos que la responsabilidad que sentía sobre el futuro de su nueva discípula. Por restar algo de solemnidad a mis palabras, debo decir que la conversación continuó con más de una carcajada cuando Pablo me dijo: no te preocupes, la tesis está muy bien, pero tienes que cambiarla por completo. Lo importante se relegó entonces a un segundo plano para dar paso a lo que, en su opinión no compartida, era lo urgente. Quería que cambiara no el fondo, sino la perspectiva. Desde su experiencia como magistrado, el tema de mi tesis debía de abordarse a partir de una premisa muy clara. La protección primera y originaria de los derechos corresponde a los tribunales ordinarios, siendo por ello el refuerzo de la dimensión objetiva del recurso de amparo y del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos algo no solo razonable, sino también necesario. Nunca llegamos a estar del todo de acuerdo en el planteamiento, pues siempre defendí mis críticas a determinadas reformas en los distintos niveles de protección. Testaruda era un rato, me dijo más de una vez. Sin embargo, nunca intentó cambiar ni mi forma de pensar ni mi forma de ser. Siempre me dio consejos, nunca órdenes. Le gustaba que le llamáramos jefe, pero siempre nos decía que éramos nosotras quienes, al fin y al cabo, siempre poníamos los puntos sobre las íes. Defendida la tesis, nuestra relación académica y humana no hizo más que reforzarse. Él había salido ya del Tribunal Constitucional cuando yo cerré aquella primera etapa de mi carrera universitaria. Y por abateras de la vida académica, después de la defensa tuve que alejarme físicamente de Pablo durante un periodo de más de 4 años. Pero paradójicamente fue a partir de este distanciamiento cuando más unidos estuvimos. En lo académico, a través de distintos proyectos comunes. En lo personal, el tiempo y la afinidad hicieron que la complicidad fuera increciendo. Reconocerme como una hija en lo académico lo hacía sentir ya, Luis, algo mayor. En todo caso, para mí Pablo no tardó en convertirse en mucho más que un padre en lo académico. Me trajo de vuelta a la Universidad Carlos III a través de su apoyo a mi candidatura a un programa de ayudas postdoctorales. Volvieron así los desayunos tardíos, los almuerzos tempranos y las comidas a deshora. Ahora ya no en los alrededores del tribunal, sino en su medio natural, la universidad. Le costó reengancharse, y no solo por su situación personal, sino más bien y sobre todo por la nueva y no por ello mejorada situación universitaria. A pesar de ello, su entusiasmo y dedicación fueron los mismos de siempre, o más aún si tenemos en cuenta sus difíciles circunstancias personales. Siempre te recordaré así, implicado con tus alumnos, solícitos con tus compañeros y plenamente dedicado a tus discípulos. Eso por la parte académica. Como magistrado no puedo sino quedarme con tu imparcialidad e íntegra independencia y tu ímproba labor de defensa de los derechos de las personas dentro y fuera de nuestras fronteras. En lo que al ámbito familiar respecta, en mi memoria quedan tu devoción por Cora y tu hijo. Y por terminar como empecé, con tu fervor por la gastronomía, de mi retina nunca desaparecerá la imagen del último café con tarta de Santiago que nos tomamos en el salón de tu casa.
sonriente al vernos aparecer, socarrón e encantado por el dulce regalo que te traíamos. Espero que te dejara tan buen sabor de boca como el que a mí me quedó después de muchos de nuestros momentos compartidos y de aquellas largas conversaciones en las que tanto nos reíamos. Muchas gracias, doctora Carmen Montesinos. Acabamos ya esta doble sesión desde el punto de vista académico y desde el punto de vista más jurisdiccional de la importante obra del profesor constitucionalista Pablo Pérez Trems. Comenzamos ayer con la intervención de los más inmediatamente ligados por razones de edad con la figura de Pablo Pérez Trems. Terminamos hoy con la más joven de sus discípulas, habiendo recorrido una trayectoria que para nosotros, para los que hemos estado aquí, para los que hemos participado en ello, realmente gratificante. Gratificante porque creo que la imagen de Pablo Pérez Trems, de mi amigo Pablo Pérez Trems, ha quedado sobradamente expuesta, y no solamente eso, sino sobradamente valorada, porque la actuación como constitucionalista, como jurista, como catedrático de Derecho Constitucional, como miembro del Tribunal Constitucional Español, de Pablo Pérez Trems, es imborrable, y eso es lo que esperamos haber modestamente colaborado con estas dos sesiones sobre el recuerdo que nos queda de Pablo Pérez Trems. Nada más, y muchas gracias a todos los que han intervenido, todos los que han hecho posible estas dos sesiones, y esperar que permanezca, como yo creo que va a permanecer, la obra de mi amigo Pablo Pérez Trems. Nada más y muchas gracias.